Hoy, en nuestro segundo episodio, vamos a estar hablando con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, el abogado y ex juez de la República, Juan Carlos Apitz. Además, también tenemos de invitada a Rosa Cucunúa. Ella es vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Los invitamos a ambos porque no solo vamos a hablar de la ley de amnistía, sino también queremos hablar de la movilización que se va a realizar este 12 de febrero, el Día de la Juventud en Venezuela, y que organizan los jóvenes venezolanos, especialmente los estudiantes de Venezuela, para apoyar la transición política en el país, pero una transición sincera, una transición que tenga bases democráticas y que venga con la liberación de todos los presos políticos. Hoy en el país se habla de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una propuesta que busca cerrar 27 años de conflicto político en Venezuela, pero que desde su arranque genera dudas sobre la transparencia y el alcance real. La ley cubriría el periodo de 1999 a 2025, incluyendo hechos claves como el golpe del 2002, el paro petrolero, las distintas oleadas de protestas y los eventos ligados a las presidenciales del 2024. La idea central es otorgar amnistía general a delitos políticos y con hechos ocurridos en esos contextos. Hasta ahora, el proyecto solo fue aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional. El texto se conoció después de la votación, cuando fue publicado por Luis Florido, lo que levantó fuertes cuestionamientos. El borrador tiene 13 artículos y establece que los tribunales deben revisar caso por caso para decidir si aplica la amnistía y, de ser así, cerrar el proceso o anular la sentencia. La ley excluye delitos graves como la violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, narcotráfico y delitos contra el patrimonio público. En síntesis, la ley se presenta como una vía para la reconciliación, pero deja una pregunta abierta. ¿Será una herramienta real de justicia o otro instrumento político con reglas poco claras? Ahora le damos la bienvenida a Rosa Cucunúa. Ella es vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y junto a ella el abogado y ex juez de la República y además actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central, el profesor Juan Carlos Apitz. Bienvenidos. Bueno, profesor, comenzamos con usted. Hablemos de la ley de amnistía. ¿Qué es esta ley y cómo se impondría en la regulación venezolana? Bueno, mira, una ley de amnistía siempre es borrar hechos que tienen carácter delictual, que están inscritos en un tiempo y un espacio específico, y una vez que borras el carácter delictual de esos hechos, las personas que fueron de alguna manera judicializadas por ellos quedan en libertad plena. Eso es una ley de amnistía. Esta ley de amnistía tiene una grave contradicción porque se dice que le van a borrar el carácter delictual a los hechos ocurridos entre enero de 1999 y enero de 2026, pero después, en el artículo 6, se establecen, se especifican unos eventos de carácter político en el que solamente quienes hayan participado en esos eventos son los que les van a ser beneficiarios de esta ley de amnistía, lo que es una grave contradicción, ¿eh? Claro, profe, usted, bueno, hablaba del artículo 6, ¿no? Que eso como que limita, ¿no? Por lo tanto, no, si limita a hechos exactos o a hechos muy puntuales, no se puede hablar de una amnistía general, ¿no? No es general en tanto y cuanto no lo está limitando, pero también hay un artículo que preocupa, que por ejemplo leía al defensor de derechos humanos, a Rafael Uzcategui, que es el artículo 8 que dice que, bueno, que ese artículo no permitiría luego, por ejemplo, la posibilidad de crear una comisión de la verdad. Es decir, pareciera que esta ley busca más autoprotegerse al propio sistema actual que a buscar realmente, bueno, liberar a los presos políticos y crear un ambiente, bueno, de justicia transicional, de paz, etcétera. ¿Qué tiene que decir al respecto? Mira, a ver, voy a retomar una idea porque voy a ratificar lo que dijiste al inicio una pregunta que le ibas a hacer a Rosa Cucunúa. Mira, no hacía falta una ley de amnistía para que nuestros presos políticos quedaran en libertad. Haciendo una jornada de sobreseimientos
masivos, podían perfectamente ellos recuperar lo que nunca han debido perder, que es la libertad, porque quiero enfatizar que estos presos políticos no han cometido ningún delito. Pensar distinto políticamente, querer otro país distinto a lo que el chavismo quiere, no es un delito. Y muchos de ellos están ahí solo por eso. ¿Ok? Así que partiendo de esa premisa, lo que tenemos que tener claro es que los han podido liberar a través de sobreseimientos. Luego, al día de hoy, si tú me preguntas, ¿para qué es una ley de amnistía? Yo comienzo a tener un presentimiento que lo voy a decir en este momento. Pareciera ser que quieren blanquear, ¿sí? Hechos como que hay gente que está privada de libertad que no han sido judicializados, que nunca fueron presentados a tribunales. Esa ley dice claramente en su articulado que los beneficiarios son los que fueron procesados o condenados por los hechos que ella ahí especifica. Así que tengo el presentimiento de que esas denuncias que han hecho los presos políticos una vez que salen, que ahí han estado acompañados de personas que nunca han sido presentados en tribunales, pareciera ser que es la finalidad de esta ley de amnistía. Cuidado con eso. Tenemos que estar muy alertas de esto. Luego, una ley de amnistía es para lograr la garantía de no repetición de los hechos. Tiene que haber necesariamente reparación del daño que le causaron a nuestros presos políticos. Si yo parto de la premisa de que ellos no han cometido ningún delito que justifique su privación de libertad, aquí lo que tiene que pasar es primero perdón. En esa ley tiene que haber un artículo en el que se les pida perdón porque reconocen un actuar errado e ilegal por parte del Estado. Y una vez que se les pida perdón, tiene que haber la posibilidad de la reparación. Nuestros presos políticos les han causado un daño a ellos y a su familia inmenso. Y eso tiene que ser reparado. Pero además lo que también tiene que permitir una ley de amnistía es que esa amnistía a partir del perdón y la reparación tiene que permitir que haya la verdad de lo sucedido. ¿Para qué? Para que haya memoria colectiva de lo que ahí sucedió y no pueda repetirse. Eso es lo que se llama hoy técnicamente justicia transicional, que esta ley tiene esa gran deficiencia que tiene que ser corregida. Yo espero que las consultas que están efectuando, que han permitido que escuchen observaciones y sugerencias, sean acogidas, porque de lo contrario, esta será una ley de amnistía deficitaria. Rosa, vemos que en las últimas semanas, o mejor dicho, en el último mes, ustedes están acompañando de primera mano a los familiares de los presos políticos. ¿Por qué hacerlo ahora y no hace un año? Sé que se vive o que se vivía en un ambiente donde existía el miedo por la represión, pero ¿por qué el movimiento estudiantil se activa ahora? Bueno, el movimiento estudiantil, incluso desde el año pasado, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que vivimos adentro del país, que aún digamos que seguimos viviendo, solo que en un escenario diferente al del año pasado, ¿no? Siempre se ha hecho presente, incluso nosotros, bueno, como representantes estudiantiles, de la universidad, en las veces en las cuales tenemos que salir a dar declaraciones frente a diferentes hechos, lo hacíamos. Incluso recuerdo que nuestra federación fue la que salió a desconocer a Nicolás Maduro posterior el 10 de enero, ¿no? Entonces, siempre hemos estado presentes. Solo que, bueno, evidentemente, después de los acontecimientos del 3 de enero y también después del anuncio de Jorge Rodríguez, el 8 de enero, de la excarcelación de un número importante de presos políticos, eso se tradujo en que, bueno, los familiares de los presos políticos se dirigieran a las afueras de los centros de reclusión para exigir la liberación de los presos políticos, ¿no? Entonces, claro, en ese momento nosotros como dirigencia estudiantil dijimos, esta es la hora de dar un paso hacia adelante y tiene que ser en las afueras de los centros de reclusión también. Era salir de la universidad y era hacer compañía a los familiares de los presos políticos, porque como lo dijimos en ese momento, todos los venezolanos hemos vivido lo que es que se lleven a un amigo o a un familiar detenido por razones, por temas políticos. Lamentando el caso, lo hemos vivido muy de cerca y es un dolor horrible. Por eso es que esta causa llama no solo a los familiares, no, no, no. Esta causa llama a todos los venezolanos porque es necesario para todos los venezolanos.
Y bueno, la representación estudiantil hizo presencia en las afueras de los centros de reclusión para hacer compañía a los familiares de los presos políticos, pero siempre hemos estado presentes, solo que evidentemente los acontecimientos del 3 de enero, por allí se abrió una nueva puerta y bueno, por allí nos estamos metiendo todos, no solo los representantes estudiantiles, sino todos los venezolanos nos estamos metiendo por allí porque vemos una oportunidad de poder hacer las cosas más rápido y de finalmente poder lograr lo que queremos los venezolanos, que al final es, bueno, la libertad y la democracia de nuestro país. Rosa, hablando de eso, ¿ustedes han convocado o han sido parte de la convocatoria para una movilización que se va a dar el 12 de febrero, además Día de la Juventud? Un día bueno, para los que en su momento éramos estudiantes, como tú lo eres ahora, recordamos lo que ocurrió en 2014, ¿no? O sea, que creo que desde esa fecha, desde hace ya 12 años, bueno, el 12 de febrero tiene una fecha adicional, ¿no? A lo que es, o un recordatorio adicional a esa fecha. ¿Qué es lo que, o sea, con todo lo que ha pasado, sobre todo desde que hicieron la convocatoria, con lo que ha ocurrido recientemente también con Juan Pablo Guanipa y todo lo que ha sucedido en el país, siendo que la exigencia de la libertad de los presos políticos, de todos sin excepción, es la principal bandera que hoy tienen? Bueno, ¿cuál es la expectativa sobre ese día? Y teniendo en cuenta además que el propio Jorge Rodríguez básicamente se autoimpuso una fecha, ¿no? La semana pasada fue a Zona 7 y dijo que en una semana iban a liberar a los presos políticos y justamente coincide con jueves, viernes de esta semana, 12-13 de febrero. ¿Qué es lo que esperan que ocurra allí? Y si tienen alguna petición, alguna convocatoria a los venezolanos, bueno, adelante también, por supuesto. Claro, claro, tal cual. Y como tú lo estás diciendo, o sea, para nosotros el 12 de febrero evidentemente es una fecha muy importante, históricamente lo ha sido. Y bueno, creo que en el momento en que estamos actualmente en el país, es como es de más, o sea, la connotación que tiene es diferente, ¿no? Entonces, claro, es como tú dices, es aprovechar después, o sea, es utilizar esta fecha después de tanto tiempo, después de todo el sufrimiento que se vivió y que se ha vivido en el país, ¿no? Después de todas las pérdidas de vida por parte de estudiantes. Y bueno, el 12 vamos a reivindicar esa fecha. Nosotros estamos convocando a una concentración que posteriormente sí se va a traducir en una movilización. Preferimos no hablar mucho respecto al tema de la movilización, precisamente por cuestiones de seguridad. Nosotros queremos resguardar lo más que se pueda las personas que se van a estar movilizando con nosotros y que todo salga de la mejor forma posible, porque, o sea, todas las actividades que nosotros hemos venido haciendo de concentración y movilización han sido de forma pacífica, y no estamos buscando un escenario de confrontación. Y por eso mismo estamos tratando de blindarla y cuidarla lo más que se pueda, ¿no? Entonces la convocatoria es para este 12 de febrero a las 10 de la mañana en la Federación de Centros Universitarios. Nos vamos a concentrar en el mismo lugar que lo hicimos el 3 de febrero, también una fecha que, bueno, para nosotros fue significativa y en la cual pudimos ver que, bueno, gracias a Dios, no solo, digamos, los estudiantes, sino que también los venezolanos se están sumando a este tipo de actividades. Y aprovecho eso que dijiste precisamente porque queremos hacer esta invitación abierta para todos los venezolanos. La UCB siempre le ha abierto las puertas a todos los venezolanos y lo va a seguir haciendo y en esta ocasión, como lo es el 12 de febrero, lo hará otra vez. Invitamos a los sindicatos, a los trabajadores, a los profesores, a las autoridades, invitamos a todos los venezolanos a que se acerquen el 12 de febrero a las 10 de la mañana a la Federación de Centros Universitarios para reivindicar más allá del Día de la Juventud, bueno, el momento del país en el que estamos viviendo, la libertad plena para todos los presos políticos y que esa libertad sea plena, es muy importante, porque fíjate lo que vivimos ayer con Juan Pablo, nosotros estuvimos con él en la Plaza Madariaga, ¿sabes? Y nosotros fuimos con él al helicoide. El hecho de que haya durado menos de 12 horas como tal, excarcelado, por un tema de que supuestamente violó o no violó las condiciones que se le habían puesto, empezando porque él ni siquiera tenía que estar preso. O sea, pensar distinto no es un delito, ¿sabes? Empezando por allí, entonces ya por allí todo mal. Por eso es que nosotros hacemos las exigencias hacia que esta libertad sea plena y sin condiciones, el cese de la persecución y el cierre de los centros de tortura. Y bueno, por eso es que es muy importante que todos nos acompañen el 12 de febrero a esta actividad que nosotros vamos a hacer. Es así. Profesor, volviendo a la ley de amnistía, quedan quizás para mí dos leyes en el código venezolano
que también tienen que ser mencionadas y tienen que ser revisadas, como la ley del odio y la ley Simón Bolívar. ¿En dónde quedarían estas leyes con la ley de amnistía ya en vigencia? ¿En qué marco quedarían? Mira, Paola, lo primero que te tengo que decir es que nosotros los profesores, en particular las autoridades universitarias, vamos a acompañar a nuestros estudiantes el próximo jueves 12 de febrero a esa concentración, porque esa es la manera de solidarizarnos con los presos políticos y sus familiares por todo el dolor y el sufrimiento que han vivido en estos últimos tiempos y que queremos decirles, estamos con ustedes. Luego, en materia de ley de amnistía, mira, he dicho que esa ley de amnistía tiene que tener un artículo que derogue el andamiaje legal de la represión y la persecución política. ¿Cuáles son esas leyes que han permitido la represión y la persecución política? Como tú bien lo indicas, la ley contra el odio, la ley Simón Bolívar. Yo le agregaría también, fíjate, la ley antiterrorismo, la ley de extinción de dominio. Eh, tenemos la ley de la Contraloría General de la República, que tiene un artículo, que es el artículo 105, que le permite al Contralor establecer inhabilitaciones políticas de manera discrecional a cualquier adversario político, como ha pasado últimamente. Esas son leyes que tienen que ser derogadas. Bueno, también se me olvidaba la ley anti-ONG. Esas son leyes que tienen que ser derogadas en la ley de amnistía, porque si no quedamos igual. Es decir, beneficiaste a unas personas, pero mantuviste el aparataje de represión y persecución política que ha hecho que hoy tengamos presos políticos en Venezuela. Yo quiero ir de nuevo con el profesor y después quiero, como una última pregunta, Rosa, no sé si después Paola tiene otra, pero profesor, yo viendo justo, tomando lo que había dicho Rosa sobre lo que ocurrió con Juan Pablo, que evidentemente es todo ilegal, ¿no? O sea, ilegal, arbitrario. Y eso básicamente es el preludio de la discusión en segunda instancia de la ley de amnistía, ¿no? Una ley que tiene que, entre otras cosas y fundamentalmente, lograr que se abran los centros de tortura, que salgan los presos políticos y que después todos estos desaparezcan. Pero está ocurriendo todo lo contrario. Y además está digamos, un espacio, una institución como es el Ministerio Público inmiscuido dentro de esta arbitrariedad, ¿no? O sea, básicamente tratando de, de, de limpiar, ¿no? Lo que ocurrió con Juan Pablo. Entonces, ¿cómo se puede leer eso, repito, a la luz de lo que viene a ser, o horas antes de lo que va a ser esta discusión de la ley de amnistía, en la que usted además, junto a otros académicos, bueno, pudo dar su punto de vista, sus críticas, sus recomendaciones, que esperamos, bueno, por supuesto puedan tomar, pero pareciera que el espíritu realmente no es el de una reconciliación y el de lograr una justicia en el país, sino todo lo contrario. ¿Cómo se puede ver eso en el marco de esta discusión? Mira, Walter, la excarcelación y reencarcelación de Juan Pablo Guarimpa no abona el terreno para una aprobación fructífera de la ley de amnistía. Ya comenzamos con mal pie. Es lo primero que te tengo que decir. Luego, lo que pasó con Juan Pablo Guarimpa ratifica que la denuncia que hice el día viernes en la Asamblea Nacional sigue tal cual como lo hemos hecho. Es necesario un artículo que expresamente excluya de esa amnistía a quienes han dispensado torturas físicas y psicológicas, tratos crueles e inhumanos a esos presos políticos. Pero mira, Walter, lo más importante de esa exclusión de beneficio de amnistía es que tienen que ser expresamente excluidos aquellos funcionarios del sistema de justicia que han permitido que hoy por hoy haya esa cantidad inmensa de presos políticos. Léase jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios policiales, funcionarios militares. Ellos tienen que ser excluidos de cualquier posibilidad de amnistía y tiene que decirse expresamente para que estas personas asuman su responsabilidad.
Justamente el caso Juan Pablo Guanipa es paradigmático de lo que esa ley de amnistía tiene que proveerle a los venezolanos, que es de alguna manera que esto no vuelva a repetirse. Mira cómo está pasando con Juan Pablo Guanipa. Lo excarcelan y a las horas, por algún capricho de alguien afecto al gobierno, termina otra vez privado de libertad. Luego, esta ley de amnistía, como lo he dicho, tiene graves deficiencias. Pareciera ser que había la intención de aprobar la ley de amnistía de espaldas al país o de hacer consultas públicas fast track como para cumplir una mera formalidad y terminándola de aprobar de tal manera que generara indebidamente un manto de impunidad para todos aquellos que han abonado a la situación de que hoy en Venezuela hayan presos políticos. Eso no lo podemos permitir. De acuerdo. Rosa, yo sí, la última de mi parte. Eh, Hay un debate que yo creo que es más un debate de redes. Yo creo que en la gente, ¿no? En la calle en Venezuela ese debate no existe. Yo creo que hay claridad sobre las cosas. Pero bueno, sobre el hecho de empujar, ¿no? De empezar cada día más como una bola de nieve, a estar en más presencia en la calle, como tú has dicho, de manera cívica, de manera democrática y pacífica, pero exigiendo, uno, la libertad de los presos políticos y dos, bueno, que todo este proceso de transición, si se puede hablar ya de transición, bueno, culmine en una Venezuela libre y democrática, cosa que hoy no tenemos. Ustedes, los estudiantes, se están volviendo de nuevo el rostro o parte fundamental del rostro de esta lucha. Que, digamos, ¿cuál es tu llamado a la gente? ¿Cuál es el mensaje que tú le das a estas personas que tienen este debate, ¿no? Sobre la necesidad de nosotros mismos ser protagonistas de la recuperación de la libertad y también, bueno, ¿cuál es el mensaje que le das tus otros compañeros del movimiento estudiantil? No entiendo que van a tener en estos días varias reuniones para concretar algunas cosas. Bueno, en ese sentido, ¿cuál es tu mensaje? Claro, bueno, yo creo que mi mensaje para, o sea, para todos, para nuestros compañeros, para los jóvenes e incluso para los venezolanos que nos van a acompañar este 12 y que muy probablemente nos sigan acompañando en las próximas iniciativas de las actividades que vamos a tener, que Dios quiera que así sea, es que, bueno, yo puedo entender el miedo que podemos llegar a sentir los venezolanos, porque nadie está exento del miedo. Yo creo que todos estamos aquí, bueno, conociendo lo que hemos vivido, sabiendo lo que hemos vivido, pero también asumiendo un rol y la responsabilidad de lo que nos corresponde, ¿no? El momento en el país en el que estamos exige a que nosotros dejemos un poco de lado el miedo, porque más miedo nos da seguir viviendo bajo este mismo sistema, ¿sabes? O sea, al final nosotros, por lo menos mi generación, nació y creció en esto. Yo no he visto más nada que esto, pero yo sueño con esa Venezuela libre y democrática y yo sueño con ese país. Y eso es lo que nos mueve todos los días a levantarnos y a seguir haciendo este tipo de activismo a pesar de los costos que pueda tener. Es peor seguir viviendo bajo este sistema que se burla, que juega con el sufrimiento de los venezolanos, que juega con el futuro de los jóvenes y que destruye absolutamente todo lo que conocemos, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de que nosotros asumamos la responsabilidad bueno, de lo que corresponde y de lo que solicita el país en este momento. Estamos en un momento que yo creo que estamos más cerca que nunca de lograr lo que hemos querido durante todos estos años. Así que bueno, mi mensaje es para todos, mira, es la hora de dejar el miedo de lado y de una forma bastante inteligente y de manera cívica y de manera pacífica seguir haciendo estas concentraciones y movilizaciones y alzar la voz y denunciar lo que genuinamente está pasando dentro de nuestro país, porque ellos, a lo que ellos le temen, o sea, las personas que están en el poder, le temen a esto, a que nosotros hablemos, a que nosotros nos expresemos y a que nosotros digamos en tiempo real, mira, esto es lo que está pasando en el país. Y ellos les da miedo eso y también le temen al hecho de saber, no les gusta que hablemos de transición política, ni de condiciones para una transición política, pero ellos saben que nosotros no lo queremos, no los queremos a ellos, porque el venezolano se expresó el 28 de julio del 2024 y nos vamos a expresar las veces que sea necesario. Y eso es importante, luego de lograr la libertad plena de todos los presos políticos, que en este país se empieza a hablar
de las condiciones para la transición política y de transición política, y que las elecciones, una vez que están las condiciones, se tienen que dar a la prontitud posible, porque a ellos no se les puede olvidar que nosotros no los queremos allí. Así que bueno, el mensaje que nosotros necesitamos ahorita es el mensaje de unificación. Vamos a unirnos todos, esto no es una causa aislada, esto es algo de todos los venezolanos, así como nos unimos en su momento en el 28 de julio para defender las elecciones a capa y espada. Es el momento de unirnos todos ahora en este momento para lograr lo que finalmente todos queremos, que es la libertad de nuestro país. Es así. Y yo voy a añadir solo un par de comentarios más, que podrían dar un poco de contexto de lo que sucede en el país. La primera es que yo creo que nadie en el mundo es liberado y a las pocas horas otra vez secuestrado por un gobierno. Eso quizás es un poco inédito, o por lo menos en el hemisferio. Y segundo, también somos uno de los pocos países del mundo en el que se aprueba una ley que nadie revisó, que no había un borrador ni siquiera en los curules de los diputados. Entonces, sin duda alguna, eso muestra lo que es el país y cómo está el país hoy en día y todo el trabajo que hay por hacer. Agradecerle a los dos por aceptar la invitación y por estar en el podcast. Muchísimas gracias. Mira, Gracias. aprovecho para expresarles mi satisfacción de haber compartido este programa con Rosa Cucunúa. Eso demuestra que nosotros los profesores estamos cumpliendo con nuestra misión de formar la generación de la Venezuela del futuro para vivir en libertad y en prosperidad. Muchas gracias por el espacio. Como siempre lo digo, para nosotros que estamos aquí, este tipo de plataformas son muy importantes para poder visibilizar lo que está pasando. Entonces, bueno, esto es algo de todos, los que estamos aquí adentro y los que están allá afuera, que nos apoyan también con todo lo que pueden. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes dos realmente por todo lo que están haciendo. Así que con esta plataforma siempre van a poder contar, es su casa. Y Gracias. Gracias de verdad. Bueno, amigos, creo que ha sido una conversación sumamente interesante, pero además sumamente enriquecedora, ¿no? La que tuvimos con Rosa y con el profesor Apitz. Además, la intención justamente era tener a uno de los líderes estudiantiles de Venezuela y además uno de los profesores, digamos, más activos y que más ha levantado la voz durante los últimos tiempos en Venezuela, sobre todo con lo referente durante la última semana con la ley de amnistía, ¿no? Con esta ley bastante escueta, bastante limitada, bastante compleja, porque su texto, ¿no? El texto que conocimos 24 horas después de que se aprobó en primera discusión, no determina, ¿no? O no tiene algo que ver genuinamente con el espíritu que supuestamente debe tener una ley de amnistía, ¿no? Es algo que limita, es algo que excluye, es algo que identifica, ¿no? Que la propia ley, el propio texto como está armado, señala a personas cuando eso no debería ser así. Y además no debería señalar a nadie, pero en este caso señala a quienes han sido inocentes, a quienes han sufrido todo lo que ha significado la barbarie chavista, ¿no? A los presos políticos, a los perseguidos, a los exiliados. De modo que esta ley, bueno, se va a discutir, esperamos que se discuta realmente, esperamos que tomen todas las críticas, todas las sugerencias que gente como el profesor Apitz, también como el profesor Guillermo Aveledo y muchos otros también de la sociedad civil, miembros de ONG, Provea, Foro Penal, etcétera, bueno, han dado. Más allá de esto, creo que la idea de haber juntado a un profesor y un estudiante es mostrar que dos cosas, ¿no? Que el venezolano transversalmente quiere libertad en el país. Y acá quiero ser muy claro, quiero aprovechar este espacio para ser muy claro con gente que, sobre todo en redes, porque estos debates no se suelen dar en tierra, en Venezuela, ahora quieren sugerir lo que han sugerido durante años, ¿no? Que es que nos tenemos que callar, que nos tenemos que silenciar nosotros mismos, que tenemos que asumir que lo que nos toca es una jaula más grande, que no podemos ser libres, que no debemos ser libres, que no merecemos ser libres. Y a ellos, no a ellos, a las personas en general que van a ver esto, les hablo, pero sobre esta situación. En Venezuela el deseo de libertad es transversal. Es transversal en edad, es transversal en sexo, es transversal
en situación económica, ¿no? Que la gran mayoría tiene una situación económica muy compleja, ¿no? Pero es transversal. Esto ha quedado claro en muchos sentidos. Ha quedado claro en las urnas, ¿no? Como sucedió en 2023 y en 2024. Ha quedado claro en el deseo de la gente cada vez que habla. Ha quedado claro cuando el chavismo ha llamado a farsas electorales y los han dejado solos, o cuando han tenido, o durante los últimos tiempos, cuando se ha tenido que volver a la calle, la gente, aún con todo el miedo de un terrorismo de Estado, ha ido a la calle. De modo que eso es la realidad del país, es transversal el deseo de libertad. Un deseo que se hablaba bajito, en susurro, durante mucho tiempo, sobre todo después de lo que ocurrió el 28 de julio, pero que después del 3 de enero se empezó a hablar con mayor altitud, ¿no? El susurro empezó a convertirse en una voz cada vez más grande y de a momentos incluso en gritos. Y ese grito se notó este 8 de febrero, cuando hubo excarcelaciones de varios inocentes, pero entre ellos líderes políticos, ¿no? Como es el caso de Dignor Hernández, como es el caso de María Oropesa, de Freddy Superlano, más allá de que fue llevado directamente a su casa, de Perkins Rocha, la misma situación, y de dos personas que lideraron ese mismo 8 de febrero, una movilización espontánea además, ¿no? Ellos no sabían que iban a salir de prisión ese día, y fue muy espontáneo lo que hicieron Jesús Armas y Juan Pablo Guanipa, fundamentalmente. Y el chavismo vio de nuevo que no han podido aplacar el deseo de libertad de la gente. El chavismo vio de nuevo que no han podido colonizar la mente de la gente, como no han podido colonizar la mente de los estudiantes que, como bien dijo Rosa Cucunuba, no conocen ni la libertad ni la democracia, pero trabajan, ansían por ella. Y se dieron cuenta de nuevo, les dio mucho temor, les dio mucha preocupación esa movilización con motorizados, primero al Helicoide y después a Zona 7. Y por eso vuelven a secuestrar a Juan Pablo Guanipa. Y yo quiero dejar claro acá, más allá de que hoy Juan Pablo es el líder político de Venezuela más importante en el terreno, ¿no? Dado que María Corina Machado por ahora no está en Venezuela. Más allá de lo que significa Juan Pablo, su secuestro 11 horas después de haberlo excarcelado es un mensaje a los venezolanos. Es un mensaje en el que quieren meternos miedo, pero además el chavismo periférico, el chavismo azul, esos que todavía aún creen que se pueden disfrazar de oposición, y todos sabemos que no lo son, entonces quieren echarle como siempre la culpa a la víctima, ¿no? Dicen que porque Juan Pablo salió hablando, porque Juan Pablo salió alborotando el avispero, y es que eso es exactamente lo que tienen que hacer los dirigentes en Venezuela, es exactamente el temor que le tiene el chavismo en Venezuela, y por eso secuestran de nuevo a Juan Pablo. Pero yo creo que el error les va a salir muy caro, porque, como decía Juan Pablo, es quizás el líder más importante hoy en el terreno en Venezuela. Pero hay muchas personas que están saliendo de ahí, hay muchas personas muy valientes, muy valientes en Venezuela. El chavismo nunca ha querido entender cuán valiente es el venezolano, y se han tenido que enfrentar constantemente con ellos, en las marchas, las de hace años, las que se va a cumplir ahora 12 años el 12 de febrero, o las de 2017, o las de 2019, o la de 2024, o ese mismo 2024 cuando la gente se organizó y les dio una rotunda derrota en las urnas, o ahora, cuando salen de nuevo después de todo, repito, de este terrorismo de Estado criminal, y salen a las calles y hablan de libertad y escriben por grupos de WhatsApp y dicen mira que liberaron a Juan Pablo, o después dicen mira que lo volvieron a secuestrar, y lo único que hacen es alborotar la bronca que tiene el venezolano adentro. Y es bronca porque nos robaron una elección, porque nos están robando el presente, porque nos están robando los abrazos a la familia, porque eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Muchos quieren volver, muchos quieren volverse a abrazar, muchos quieren volver en libertad. La gran mayoría de los venezolanos quiere ser libre. Por eso yo quiero tomar unas palabras que dijo Ramón, hijo de Juan Pablo, un día después del resecuestro de este líder venezolano, de Juan Pablo Guanipa. Y dijo, cito, si nosotros mismos como venezolanos empezamos a ver como un crimen hablar, y no hablamos nunca, entonces ¿cuándo termina la dictadura? La dictadura termina cuando tú decides que terminó.
Y la libertad es también una voluntad y una decisión. No podemos ser libres porque alguien más nos lo dijo. Nosotros somos libres desde que lo decidimos. Cierro comillas. Esas palabras de Ramón, que se está convirtiendo en un líder accidental, ¿no? En Venezuela, como su padre, yo creo que las debemos tomar todos. Yo creo que estamos en un momento importantísimo en el país, en un punto de quiebre. Porque el chavismo está intentando, o lo que queda de chavismo, o el chavismo enfrentado entre ellos, ¿no? Algunos dicen que es un enfrentamiento entre Delcy y Diosdado. Para mí son lo mismo, más allá de que ahora puedan estar en facciones distintas. Si es que es así, para mí son exactamente lo mismo. El chavismo nos quiere callado, el chavismo todo. Repito, el chavismo rojo, el chavismo azul, sus aliados internacionales, nos quieren callados, nos quieren con miedo, nos quieren desactivados. Quieren que los de afuera no hablemos. Y te dicen que es que no puedes hablar porque estás afuera. Pero no quieren que los de adentro tampoco hablen. Y te dicen que no puedes hablar porque estás adentro. Unos tipos que ahora dicen que es que si no se va a dañar todo el plan de Estados Unidos. Unos sujetos que hace un mes y medio decían que Trump, Rubio, Pete Hegseth eran una basofia. Los insultaban un día sí y el otro también. Y nos insultaban a nosotros por apoyar sus acciones contra el chavismo. Y hoy dicen que hay que apoyar un plan, porque en realidad lo único que quieren es que el chavismo siga eternamente, porque lucran con el dolor de la gente. Eso es lo que pasa en Venezuela. Pero son un grupo muy pequeño, con mucho ruido, con muchos recursos, con mucho dinero, con mucho aparato de propaganda. Algunos de ellos se valen de todo esto para amenazar, y esas amenazas quedan ahí, están guardadas para cuando toque la justicia en Venezuela. Pero eso es lo que ocurre en Venezuela, por eso no nos podemos callar. No podemos permitir que nos silencien. No podemos dejar que ese enorme deseo de cambio, de libertad, de democracia, de reencuentro en Venezuela se apague justo ahora cuando más oportunidades tenemos de lograrlo. Yo creo que estamos en una situación inmejorable para terminar de romper este sistema, de desmantelar este sistema, de obligarlos a ellos mismos a desmantelar este sistema. Si ellos creen que se van a poder quedar, si ellos creen que pueden fingir, porque es lo único que hace el chavismo siempre, fingir cosas, y estar en el tiempo, le tenemos que demostrar que eso no es así. Se lo tenemos que demostrar a la tiranía chavista y se lo tenemos que demostrar también al mundo entero, incluyendo a Washington. Decirles que nosotros decidimos ser libres y que es lo mejor además para el mundo. A nadie le conviene, salvo a unos pocos siervos, que son los que ahora critican el actuar del valiente Juan Pablo Guanipa, y algunos lobistas, a nadie le conviene que el chavismo siga realmente en Venezuela. Pero lograr que eso culmine, que la barbarie termine y que pronto podamos recuperar nuestra libertad, está en nuestras manos.